Perfecto, pues muy bien, bienvenidos todos, tanto los que ya por ahí nos conocen y que supongo que eso habla bien porque están regresando, a aquellos nuevos que es la primera vez que van a tomar cualquier clase con nosotros. Rápidamente me presento. Mi nombre es María Fernanda Orozco, yo soy socia de Consulta. Tuve la fortuna de empezar Consulta hace, pues yo creo que ya 20 años casi. Empezamos en Monterrey, atendiendo a proyectos inmobiliarios y algo que pasaba, bueno, nos pasó mucho en esa época era, empezamos a identificar que crear un proyecto era una gran aventura de crear algo nuevo, ¿no? Y es decir, no había procesos, no había metodologías, no había una serie de políticas, no había lecciones aprendidas. Cada desarrollador se nombraba desarrollador, constructor, arquitecto, o sea, una cosa que era como pues muy dispersa, pero sobre todo no había un lenguaje común, no había una forma de hacer las cosas. Y bueno, pues de ahí empezamos con varios clientes, como decía Lino por ahí, hemos atendido más de 400 proyectos, muchos desarrolladores de todos tamaños y colores, y con base en eso hemos identificado mejores prácticas, lecciones aprendidas, tanto que nos ha tocado a nosotros aprenderla por las malas, como pues cosas que han resultado bien, ¿no? Y a raíz de ahí, pues nació Consulta y justamente nació este modelo de Academy, de buscar verdaderamente compartir información valiosa de qué funciona, qué no funciona. No significa que sea perfecto, no significa que no sea mejorable, no significa que es una ley lo que vamos a decir y que no existe otra manera, no. Es la experiencia que hoy hemos visto, que hemos tenido, la hemos ido compilando y bueno, pues en Academy es lo que buscamos hacer, ¿no? Transmitir ese conocimiento. Entonces, pues bueno, es parte del motivo de este webinar, ¿no? Entonces, Pepe, no sé si estás por ahí, creo que te ve. Si Sí, gustas aquí presentar, estoy. Hola, venga. ¿cómo están? Un gusto ver a todos, ver caras conocidas, como ya comentó Marifer y Lino. Pues bueno, me presento, yo soy Pepe Limón, yo también soy socio de Consulta junto con Marifer. Y bueno, pues para no quitar demasiado tiempo como introducción, pues primero que nada agradecerles por este espacio, que hayan confiado en nosotros. Esperemos que lo que vamos a presentar el día de hoy sea de valor para ustedes y pues es una probadita de lo que tendremos en un workshop mucho más rico en contenido, pero bueno, es digamos que nada más un preámbulo de lo que estaremos revisando, ¿no? Entonces, pero pues también es algo que tiene y considero que tiene bastante valor, ¿no? Entonces, pues bienvenidos y pues muchas gracias. Adelante, Marifer, no sé si quieras tú presentarla. Sí, empiezo. Muy bien. Si les parece bien, siempre es mucho más dinámico. Ay, perdón. A pesar de que no, a ver, espérenme. De que el tiempo no es demasiado, si les parece bien y me gusta mucho a mí la dinámica, que cualquier duda que tengan, en cualquier momento levanten la mano, o sea, en las reacciones. Les doy la palabra, si veo que es algo de la materia de hoy respondo, si no, con la pena me desvío para no desviarnos demasiado de los temas o les digo que más adelante lo responderé, ¿va? Pero por favor siéntanse con toda la confianza de interrumpirme. Y no sé por qué no quiere verse mi pantalla. ¿Qué están viendo? Perdón. Ya vemos, pero la vemos en el PowerPoint, no lo vemos en pantalla completa. A ver, ahí. No, todavía no. Ahí está, Qué ya, raro. ya. Ay, Ah, perdón, bueno, ya la quité. A ver, disculpa. Ok. Sí, ¿verdad? ahí está. Listo, ahí Bien, está. perfecto. Gracias. Pues muy bien. Nuestra clase de hoy va a ser un tema muy interesante y tiene que ver con cómo podemos saber si el proyecto que vamos a desarrollar realmente tiene mercado. Yo creo que es una de las preguntas más comunes que nos hacemos todos, incluyendo pues nosotros cuando empezamos un proyecto, y es, ¿en verdad tendrá el mercado o no? Y no solamente por un tema de que se vaya a vender, cosa que es obviamente muy importante, pero al final la venta la podemos traducir en flujos de ingresos, ¿no? Es decir, hay desarrolladores que tienen la capacidad económica, se aventan un proyecto y dicen, ahí lo voy vendiendo en el tiempo.
Eso es muy raro, es una decisión no necesariamente correcta, pero siempre está completamente ligado la parte de venta, la generación del flujo de efectivo con los resultados financieros de los proyectos. Entonces, esta pregunta tiene una trascendencia fundamental en cualquier proyecto que nosotros hagamos, ¿no? Y lo primero que quisiera reflexionar es que si bien es una pregunta muy válida y hay que hacérnosla y hay que responderla, no es la única pregunta. Es decir, el tamaño del mercado no garantiza únicamente el éxito. El hecho de que nuestro mercado sea grande y, por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Hayamos decidido entrar al mercado de Tulum porque había un mercado muy abundante, mucha gente queriendo comprar, etcétera, no significa ni garantiza el éxito del proyecto, ¿no? Como desarrolladores, como gente que estamos en esta industria, tenemos que saber y entender que es un tema multifactorial, ¿no? Entonces, el tamaño del mercado no garantiza el éxito en el proyecto. Realmente el desempeño del proyecto, o sea, de qué tan bien o mal nos va, de su posicionamiento, de la forma en la que nosotros estamos ejecutando nuestro como desarrollador, tanto la construcción, la comercialización, el marketing, y cómo buscamos capitalizar las oportunidades de mercado. Hemos visto proyectos que se detonan, que hacen que son un parteaguas en mercados y en segmentos en donde no existían, ¿no? Se convierten en los famosos océanos azules. Y con esto, lo que les quiero decir es, si hubiéramos nosotros únicamente analizado el tamaño del mercado, hubiéramos dicho el proyecto no va, porque no hay mercado, ¿no? Nos tocó participar hace, híjole, pues ya muchos años, yo creo que más de 10 años, en un proyecto en Querétaro, en donde era un mercado completamente nuevo, ¿no? Era hacer un proyecto de lotes residenciales de segunda vivienda con viñedos. Fue, si no el primero, el segundo proyecto. Entonces no había manera real y honesta de poder entender el tamaño del mercado, porque no teníamos un referente. Entonces, si bien el tamaño del mercado es importante, no solamente es lo único que tenemos que evaluar. Podemos entrar a mercados en donde haya un dinamismo impresionante. Por ejemplo, ahorita empieza a haber una dinámica muy interesante en Los Cabos, en La Paz, en algunas playas de Oaxaca. Empieza a haber una dinámica importante, pero eso no significa que nuestro proyecto vaya a tener éxito, ¿no? Hay muchos más factores que hay que considerar. Y de hecho, pudiéramos tener éxito interesantísimo en mercados que a veces no damos un peso, ¿no? O que son complicados. Y entonces, el resultado de un proyecto comercialmente exitoso, eh, porque puede ser comercialmente exitoso, pero no financieramente, depende de dos elementos clave, ¿no? Y esto es como una balanza. Ninguno puede ser más que otro y ninguno lo podemos eliminar, ¿no? Es una balanza que de verdad tiene que ser, les diría, perfecta, ¿no? Y también seguido, quienes ya nos han escuchado en otras ocasiones, decimos que es como si fuera una mesa, ¿no? Tienen varias patas y hay que calzarla bien. O sea, una pata que esté más corta que la otra va a hacer que el proyecto esté chueco y que el resultado comercial no sea el esperado. Y entonces, en este sentido, tenemos este balance de dos factores para determinar el éxito de un proyecto inmobiliario. Uno, la oportunidad externa, es decir, hacer una evaluación completa y correcta. Adelante, Pepe. Gracias, gracias. No, quería nada más complementar justamente que esta balanza también la pudiéramos a los que ya han estado con nosotros en en alguna otra clase o webinar o workshop, justamente es muy similar a una metodología que diseñó McKinsey, una consultora de las más importantes, en donde también evalúa el factor de la atractividad del mercado y qué tan buenos somos nosotros, que sería la efectividad interna, o sea, qué tan buenos somos haciendo las cosas, el know-how, y esta oportunidad externa pues tiene que ver más con componentes externos del mercado propio, ¿no? Entonces, si alguien ya ha estado más metido en clases con nosotros, es muy similar y es prácticamente, digamos que esta balanza que estamos hablando para entender justamente esa relación
entre el atractivo del mercado y qué tan buenos somos haciendo alguna actividad, ¿no? Ya sea comercial, ya sea gerenciando un proyecto, ya sea en algún nicho específico, como bien comentaba ahorita Marifer. No nada más es un tema de meternos a pelear por precio en océanos rojos, sino encontrar ese nicho, ese océano azul que nos va a permitir detonar ese proyecto, ¿no? Adelante, perdón. No, correcto. Entonces, efectivamente, o sea, es un tema, como bien dice, o bien decimos, de lograr esta balanza. La oportunidad externa, y esta tenemos que hacerla a través de un muy buen estudio de mercado. Un estudio de mercado que nos permita identificar los factores del mercado específico al que vamos dirigidos. Porque la otra pregunta típica que me dicen normal o que nos hacen normalmente es, oye, ¿invierto o no invierto en un proyecto en Mérida? Bueno, pues no lo sé, o sea, Mérida puede estar medio desgastado o no, pero pues es que depende qué vas a hacer. Si tú me dices, oye, en la zona norte de Mérida voy a hacer departamentos residenciales de 3, de 4 a 6 millones, te diría, estás saturado, no lo hagas. Pero si me dices, oye, voy a hacer en Mérida vivienda económica en la zona sur, hazlo. O espacios comerciales. Es que ya está saturado Mérida de espacios comerciales. Bueno, ya está saturada la zona norte de espacios comerciales, mientras hay un campo de oportunidad bien interesante para espacios comerciales pequeños de un menor nivel económico en la zona sur. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando preguntamos si entro o no entro a un mercado, ¿no? Creo que otro ejemplo de eso es Tulum. Es que el mercado de Tulum está ya saturado. Bueno, está saturado en la vivienda turística, pero hoy no está saturado, por ejemplo, para oportunidades de consultorios, de espacios de servicios, ¿no? De áreas comerciales para la población que vive, no para los no residentes o turistas. Entender el mercado es importantísimo. Y el mercado también no solo es la zona de influencia de mi proyecto, sino es las zonas sustitutas. Es decir, yo hoy tengo 4 millones para comprar una casa en la zona en donde está el proyecto que quiero, hay puros de 4, pero también hay otras zonas, ¿no? Entonces tenemos que entender la dinámica del mercado, tanto en la zona de influencia como en zonas sustitutas. Y ser muy específico cuando hablamos de mercado, a qué vamos dirigido y en qué zona vamos dirigido. Entorno económico, también es importante entender, por ejemplo, cosas que hoy están pasando, que tienen que ver más con una dinámica económica y política. Hoy la mayoría de las viviendas económicas, interés social, están detenidas. Y están detenidas porque los programas de Infonavit no están siendo suficientemente atractivos para los desarrolladores. No sé quiénes se dedican a esta área. Antes había un programa, bueno, que se llama la Línea 3. Hoy no está. Entonces, es importante que si queremos entrar a este tipo de proyectos y evaluarlos comercialmente, entender que esa falta, ese entorno económico, nos va o a ayudar o no ayudar, ¿no? Y el entorno económico puede ser la disponibilidad de créditos hipotecarios que existan para ese segmento en esa zona, ¿no? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, otro tema de entorno económico tiene que ver con las regulaciones que estarán empezando y empezarán seguramente en Ciudad de México con el tema de Airbnb, por ejemplo. Bueno, esas son cosas que hay que evaluar para determinar si hay o no mercado para mi proyecto, ¿no? Un tema del posicionamiento mismo del tipo de proyecto. Ahora tenemos dentro de la balanza otros elementos que hay que considerar para el éxito comercial. El equipo comercial, ¿no? Podemos tener un excelente proyecto en una excelente zona alineado al mercado, pero nuestro equipo, uno, no está comprometido, no sabe venderlo, no le interesa, no tiene procesos y se le van todos los clientes. Bueno, es que no es que el mercado fue malo, el mercado era bueno, el proyecto era bueno. El equipo, su seguimiento, la forma de pedir resultados no fue la correcta, ¿no? La compensación. Desempeño del proyecto, ¿no? Y esto es, otra vez, todos los factores pueden ser correctos y hasta tener a un buen equipo comercial, ¿no?
Y no estamos vendiendo, ¿por qué? Porque no estoy avanzando en la construcción, porque voy lenta, porque empecé a vender mucho antes de tener trámites, permisos y la gente ya percibe que mi proyecto está detenido y quemado, ¿no? ¿Cuál es el desempeño del proyecto? Y siguiente elemento, pues la definición misma del producto, ¿no? Estos elementos, estos 6 elementos balanceados de forma de entender las oportunidades externas, cosas ajenas a mí, e internas, son los que nos van a ayudar a dar un resultado comercial favorable, no solo el mercado. Adelante. Gracias. Justo para terminar de redondear esta parte de la efectividad interna, nos tocó participar en un proyecto que se llama La Capital. Los que están en Monterrey a lo mejor lo conocen. Y este proyecto tenía dos, digamos que dos usos, ¿no? Los dos eran habitacionales, pero uno era de renta y el otro era de venta. La torre de renta 100% rentada. La torre de venta, pues si no mal recuerdo, creo que tenía como un 20% de avance de ventas y ya estaba terminada, ¿no? Y ya tenían así, pues prácticamente como 2 años, una cosa así. Entonces nos busca el fondo de inversión que justamente tenía este proyecto en la panza y lo que encontramos es que era una falta tanto de la fuerza comercial como la definición del producto, ¿no? Porque el mercado era bueno. Monterrey, bueno. La zona, increíble. El entorno económico, evidentemente, pues bueno. Posicionamiento, pues la marca o el proyecto como tal, pues a lo mejor sí, un poco quemadón, por esto mismo de que no se había vendido, pero al final de cuentas fue darle todo un refresh, ¿no? Al proyecto desde el punto de vista de posicionamiento. Se tuvo que hacer alguna modificación al proyecto una vez terminado y eso fue meterle, inyectarle más dinero, eso fue otro tema, pero la fuerza comercial también tuvo mucho que ver, ¿no? Entonces, porque siempre nos vamos o nos toca muy seguido que el equipo comercial dice, no, pues es que está muy caro. Pues esa es la respuesta de siempre, ¿no? Del equipo. Es que por eso no se vende, ¿no? Bueno, al final hay que encontrar cuáles son esas fuerzas y debilidades que tiene el proyecto para justamente apuntalar las fuerzas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué fue? ¿Cuál fue el resultado? Entramos nosotros y prácticamente en un año, año y medio terminamos de vender todo el proyecto, pero haciendo ciertos ajustes a algo que ya estaba hecho, que no se había definido bien y que la fuerza comercial no estaba funcionando, ¿no? Porque el desempeño del proyecto pues ya estaba terminado, al final de cuentas, ¿no? Entonces, nos ha tocado así con ese proyecto y nos ha tocado en otros proyectos, a lo mejor en donde, híjole, pues puede ser un tema de seguridad, puede ser un tema de, como dice Marifer, ya se quemó el proyecto porque lleva mucho tiempo sin avance de obra, pero bueno, hay maneras, ¿no? Al final de cuentas, como bien decía Marifer, esto es un equilibrio que tiene que funcionar entre la parte o la oportunidad externa y el equipo interno que pongamos en el proyecto. Adelante. Correcto. Así es. Muy bien. Ahora, en función de eso, bueno, está padrísimo, ¿no? Ya tenemos 6 factores y ahora, ok, ¿cómo los mido, no? ¿Cómo le doy, cómo pondero cada uno de ellos para poder determinar qué factores son más importantes que cuáles y en qué momento del proyecto? Y entonces, aquí les presentamos una tabla de evaluación comercial para el proyecto, ¿no? En donde vienen estos 4 factores que tienen que ser evaluados con base en criterios mucho más específicos. Es decir, les voy a dar una rapidísima repasada. Una demanda comprobada en la zona, es decir, tenemos que entender a través del estudio de mercado cuál es el nivel de éxito comercial de mis proyectos competidores o de los proyectos en la zona. Y el nivel de éxito comercial significa, para quienes no tengan como claridad en ese dato, es la absorción mensual entre el total del proyecto, ¿no? Ese porcentaje es el índice de éxito comercial de cada proyecto. Entonces, un primer elemento que me va a permitir determinar si hay mercado o no hay mercado es esa demanda a través de ese elemento. No tenemos muchos más elementos, ¿no? El siguiente es justamente el nivel de absorción, cuántas unidades está desplazando por mes y en qué etapa del proyecto está. Porque también a veces cometemos el error de simplemente hablar de un nivel de absorción o desplazamiento mes a mes, cuando también este depende de la etapa en la que está el proyecto. No es lo mismo un proyecto que está arrancando, que ya está en el máximo de la obra o cuando ya está terminado, ¿no? Eso también, y entonces un promedio así como tal no nos sirve.
Otro factor o otro criterio para evaluar es el nivel de competidores actual, digo, el nivel de inventario que hoy existe y el pipeline, ¿no? Hoy podemos encontrar desarrollos con absorción de 5 unidades por mes, que puede estar bien, porque a lo mejor yo estoy esperando una absorción de 4 dentro de mi planeación financiera. Sin embargo, el nivel de inventario que existe disponible es altísimo o cada vez viene más. O justo al revés, ¿no? A lo mejor yo estoy esperando 4, el inventario prácticamente ya está vendido, ya no hay más proyectos en la zona y eso va a mejorar positivamente mi absorción. Entonces, tenemos que entender cuál es el inventario disponible y cómo ese inventario se va a ir consumiendo si yo sumo las absorciones de todos mis competidores, ¿no? Tenemos que entender, como les comentaba, el perfil y capacidad de pago del cliente, ¿no? Y esto es un dato económico. Bueno, ¿están o no la capacidad para el crédito hipotecario? ¿Hay o no crédito Infonavit? ¿No? ¿Qué está pasando con el mercado, con el nivel de desempleo, con la zona, etcétera? Tendencias de mercado inmobiliario, el ciclo económico en el que se encuentran. Como les decía, cada zona, cada segmento tiene su propio ciclo, pero también hay ciclos de zonas, ¿no? Mérida está pasando por un ciclo de una sobreoferta. Ahorita está en proceso de crecimiento y apenas empezando el mercado de La Paz, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender en qué parte del ciclo estamos entrando al proyecto, ¿no? Hoy estamos para vivienda residencial plus en Tulum, estamos en la parte del ciclo en Tulum de decadencia, pues, ¿no? Un nivel de inventario, una sobreoferta de inventario, con unos proyectos muy diferenciados, con precios por metro cuadrado que se han visto afectados hacia la baja, ¿no? Proximidad de polos de crecimiento, esto es importantísimo. Uno de los elementos que nos van a permitir identificar si tenemos o no mercado para nuestro proyecto tiene que ver con otros datos como la industria. Si existe un análisis que sacamos hace un par de años en donde existe una correlación directa entre el inventario disponible y el crecimiento de proyectos industriales con la demanda de vivienda. Es decir, una vez que detonan los proyectos industriales, 7 meses después detona la vivienda. Es prácticamente perfecta la correlación con 7 meses de desfase. Si nosotros logramos entender si vamos a hacer un proyecto en Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, mismo Nuevo León, cómo está hoy la dinámica de la industria, pudiéramos sin problema entender cuál va a ser el requerimiento de vivienda futuro y de qué segmento, ¿no? Obviamente la ubicación del proyecto en relación a sus competidores, el tamaño del mercado meta y sus diferenciadores. Y aquí es muy importante la palabra mercado meta. Tenemos que tener bien claros a quién vamos dirigidos en el proyecto. Yo no puedo medir el mercado que tengo y el tamaño y si es viable o no, como la pregunta del webinar de hoy, si no tengo claro a quién voy dirigido, ¿no? Y nos pasa muchas veces en los proyectos, dicen, bueno, es que es vivienda de 4 millones, voy a quien sea. No, es que no vas a quien sea. Tu producto está enfocado a quiénes, a inversionistas. ¿Qué porcentaje de tu venta es para inversionistas? ¿Qué porcentaje es para una primera vivienda? ¿Qué porcentaje es para X? ¿Cuál es el perfil del cliente? Dentro de los proyectos más exitosos comercialmente que hemos visto, son aquellos que están perfectamente perfilados para un mercado meta. No sé si conocen la mayoría de ustedes los proyectos de Adaman, ¿no? Y Adaman tuvo mucho éxito y logró replicar Adaman en diferentes lugares en toda la República porque el mercado al cual iban dirigido era un nicho perfectamente claro. Era de jóvenes, fundamentalmente hombres, solteros, profesionistas, económicamente viables, o sea, con potencial económico o familias jóvenes. Y entonces tenían cosas como amenidades, entendieron muy bien su perfil, lo enfocaron y todo el proyecto iba a eso, ¿no? Estas torres más serias, más negras, con amenidades más de un bar y espacios lounge y cosas así. Eso justamente es parte de lo que ayuda a tener mercado. Cuando hablamos de un proyecto de 150 departamentos, si me preguntan si hay mercado, pues seguro sí hay mercado de 50 personas que quieran comprar. El punto es
Otra vez, estos 6 elementos que son un todo, ¿no? Mi producto está bien definido, tengo mi posicionamiento como desarrollador, mi equipo de ventas está haciendo lo correcto, etcétera, etcétera. El nivel de posicionamiento del desarrollador versus los competidores, definitivamente eso hará que nuestro nivel de absorción se incremente. La velocidad con la que estamos respondiendo y avanzando a la obra, por supuesto, tiene un impacto directo. El nivel de certidumbre jurídica, el que nuestros contratos les den las garantías suficientes a nuestros clientes. Un elemento importantísimo, el precio absoluto de nuestras unidades versus la competencia. Corremos muchas veces el error de irnos únicamente precio por metro cuadrado. Y entonces podemos ser los más económicos en precio por metro cuadrado que nuestros competidores. Sin embargo, a veces hacemos proyectos más grandes y entonces nos salimos del valor absoluto, ¿no? Hoy nos tocó replantear un proyecto por completo, de inicio a fin, en Cancún, en donde el proyecto en sí mismo pareciera ser muy superior a la competencia. Y lo era. Un muy buen precio, un departamento más grande. Claro, en valor absoluto, pues la gente que tenía la capacidad de pagar 5 millones por un departamento no quería estar en esa zona, ¿no? Entonces es un mal proyecto y obviamente no se vendió. Y el desarrollador nos pregunta, es que fue que no hay mercado. No, es que tu proyecto no era el correcto, el mercado está ahí. Diseño del producto alineado, obviamente un tema de las fachadas, amenidades alineados y atractivos al mercado al que vamos dirigidos, la capacidad de diferenciarnos contra nuestros competidores, una estrategia comercial bien armada, bien hecha, bien sustentada, ¿no? Un equipo comercial competitivo y esquema de comisiones atractivas, ¿no? Y, por supuesto, un equipo de marketing, un presupuesto de marketing alineado. Hace tiempo invitábamos, y de hecho me imagino que participará Lino en este workshop, Dimitri, ¿no? Y él justamente decía, ¿sí? Ajá, y él justamente, y me hace mucho sentido, es que normalmente como desarrolladores nos encanta ponerle un 1% o un porcentaje fijo de presupuesto de marketing a nuestros proyectos, cuando realmente la respuesta es el porcentaje respecto del valor de mi proyecto va en función de la competencia que tengo, del nivel de velocidad de absorción que quiero lograr, de la dificultad para encontrar el mercado meta, ¿no? Entonces, no es un 1% como ley, ¿no? Dependerá de si estoy en un mercado muy competido, tendré que poner seguramente un 2, un 2.5, ¿no? Si mi mercado al que va dirigido está fuera en el extranjero, pues tendrá que ser igual, ¿no? Bien, entonces, con base en esto, tenemos una serie de factores que nos van a permitir identificar con un peso que nosotros aquí lo pusimos en función pues del nivel de importancia, obviamente, que tiene cada uno de estos factores en la evaluación del desempeño comercial de un proyecto. Bien. ¿Qué es importante? Entendamos al mercado, entendamos al cliente al que vamos dirigidos. No solamente busquemos definir un proyecto, como muchos de los desarrolladores caemos en ese problema de querer de hacer un proyecto a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Algo que en lo que nosotros nos gustaría vivir, algo que nosotros quisiéramos tener. Sin embargo, realmente tenemos que hacer algo que esté bien alineado a las necesidades del mercado. Hace tiempo, un proyecto en León, un proyecto pequeño, no me acuerdo la verdad ahorita, 30, 40 departamentos, traíamos una absorción estimada de 4 unidades por mes. El proyecto tuvo una absorción 3 veces más alta que esa y decíamos, ¿cómo es que lo logró sin amenidades? ¿No? Cuando todos normalmente creemos que entre más amenidades demos al mercado, mucho más fácil va a ser vender. Y ellos lograron 3 veces mejor resultado sin ninguna amenidad, porque entendieron muy bien quién era el mercado meta al cual iban dirigidos. Ellos estaban muy cerca de la zona industrial en León y la gran mayoría de los ejecutivos de esa zona era gente que vivía en Irapuato, en Celaya, en cualquier otro lugar cercano, que tenía sus familias allá, que no las querían mover y simplemente pasaban de lunes a viernes en León. Bueno, eso hizo
que realmente ese mercado no, o sea, ese mercado no valora las amenidades, es un costo. Como para qué quiero pagar mantenimiento por amenidades que no voy a usar, que ni quiero estar. Bueno, lograron un desempeño excelente. Y otra vez me remonto a la pregunta, ¿había mercado o no? No lo sé. Lo clave es poder determinar con toda detalle quién es ese mercado meta al que vamos a dirigirnos, ¿no? Si no lo hacemos, lo único que realmente estamos construyendo es riesgo en el proyecto, ¿no? Bien, ¿cuáles son los tres elementos o puntos clave que tenemos que considerar para identificar el mercado? Uno, yo ahorita me voy a meter más a detalle en la siguiente lámina, pero es el panorama competitivo, es decir, el tema del entorno, el tema de nuestros competidores, identificar quién es ese mercado meta y como lo digo una y otra vez, no se trata de que le preguntemos al mercado qué es lo que quieres, porque nos van a decir una alberca olímpica, 3 canchas de pádel y un spa y las perlas de la Virgen, ¿no? Pues es lo que todos quisiéramos. Más bien es la pregunta correcta es cuáles son tus incomodidades y tus insatisfacciones de donde hoy vives, qué pudiéramos hacer en el proyecto que resuelva eso. Eso va a hacer una verdadera diferencia. Porque si no, si hacemos una encuesta, que es uno de los errores típicos de un estudio de mercado, es hacer una encuesta de qué es lo que quieres, ¿no? Una cancha de pádel, una de tenis, pues te van a decir todo. El mercado lo quiere todo. El punto es cuánto puedes pagar, ¿no? Pero a veces tampoco te lo dicen porque te van a decir que quieren pagar todo y pueden pagar todo lo que no pueden. Más bien es qué incomodidades tienes, para qué, para poder resolverlas, ¿no? Y bueno, justamente una validación de producto. Esta validación de producto para determinar el apetito del mercado por nuestro proyecto lo hacemos o normalmente nos gusta que suceda a través de sesiones de focus groups, ¿no? Integramos al mercado meta, que posiblemente ellos no son los que nos van a comprar, porque no es una preventa, no sé cómo le llaman esta preventa como de mentiras, no, es una sesión de trabajo en donde yo digo, oye, mi mercado meta es mujeres de entre 45 y 50 años, tal, que quieren esto, juntamos a varias, aunque sepamos que ellas no nos van a comprar, de tal manera que en esa sesión nos puedan ayudar a validar el proyecto, ¿no? Y que nos digan todas las verdades del proyecto. Muchas, hay un caso también que platico con frecuencia y es un proyecto en Tijuana, en la zona de La Joya, se llama en Tijuana, y ahí íbamos a hacer un proyecto muy bonito, a nuestra imagen y semejanza según nosotros, ¿no? Blanco, minimalista, grandes ventanales, muy así, las fachadas muy parejitas, muy blancas, ¿no? Y para nosotros, hace 8 años que eso, no es cierto, 14 años que estaba de moda, estaba padrísimo. Lo sometimos en este proceso a la validación del producto en un focus group en Tijuana con el mercado meta perfectamente perfilado y no les gustó a ninguno. Ni uno de las 12, 15 personas que estaban ahí les gustó nuestro proyecto. Unos minutos antes de entrar a la sesión, hicieron unos renders de unas fachadas como con estilo californiano, ¿no? Traían tejas, traían cúpula, las ventanas eran curveadas, mucha madera, muchos colores terracota, cosa que a nosotros no nos gustaba. No había manera, ¿no? Queríamos nuestro tema minimalista. Bueno, pues resultó que el 100% de las personas querían esa fachada. Porque para ellos es un marco de referencia. Es un tema de lo que ven en San Diego, lo que para ellos implica ese tipo de vivienda, es lo que les gusta. Y ahí la importancia de validar el producto con el mercado meta. Porque otra vez, si lo que hacemos es salimos a vender un producto como a nosotros nos hubiera encantado, minimalista, no lo hubiéramos vendido o no con la velocidad que esperábamos y posiblemente ni con el precio que esperábamos. Pero no era un problema del mercado. Claramente no era un problema de no había el mercado suficiente. Bueno, es que nuestro proyecto no estaba alineado a la preferencia del mercado, ¿no? Bien. Y entonces aquí, con base en la lámina anterior, pueden ver algunas áreas de resultados e indicadores
de cómo medir el tamaño del mercado de una manera mucho más específica y clara, ¿no? Lino, ¿tú les vas a compartir esta presentación? O si no, hay que le tome una fotito No, sí, para ya no la meter... tienen. Dependiendo del Ah, grupo, la mandé. Ajá, pero sí. perfecto. Bueno, ya la deben de tener todos, digo, para no meterme como al detalle y que después la puedan revisar con calma, ¿no? Eh, obviamente, ¿qué cosas medir? Tasa de absorción, la demanda efectiva versus la demanda potencial, la relación de precio por metro cuadrado objetivo contra lo que realmente estamos logrando cerrar en el mercado y lo que están logrando nuestros competidores, ¿no? La capacidad de compra del proyecto contra el ticket promedio, como decíamos, tenemos que tener cuidado de evaluar que el mercado meta al que estamos dirigidos tenga esa posibilidad de compra, hablando de sueldos integrados, hablando del valor del descuento respecto de la hipoteca, etc., ¿no? El índice de saturación de oferta similar, la participación esperada del proyecto en el mercado local, es decir, cuánto realmente estamos buscando nosotros agarrar de participación. Y esto lo podemos sacar en función del el inventario o el pipeline que veíamos que va a tener la zona en función de todos los proyectos que están detonando y la suma de la absorción lograda al momento. ¿Cómo están nuestros competidores? El nivel de formalidad, de institucionalización, de posicionamiento de nuestros competidores. Obviamente el nivel de la bancarización, como les decía, ahorita el tema del Infonavit y Línea 3 es prácticamente imposible, ¿no? Hay un tema bien importante social que dicen, bueno, es que los desarrolladores no están haciendo vivienda económica. No, bueno, es que no solamente no están haciendo, porque efectivamente no hay un impulso para hacerlo, pero tampoco nadie la pudiera comprar ahorita realmente, porque estaban bastante detenidos los créditos a través, como les digo, de Línea 3, ¿no? La elasticidad al precio y el índice de compatibilidad del producto con el mercado al que estamos dirigidos, ¿no? Medir el desempeño del proyecto solo por su tamaño es insuficiente, ¿no? Como les decía, creo que si cualquiera de las cosas de la balanza inicial que les mostraba nos falla, pudiéramos creer que el mercado fue el que no había mercado. No necesariamente. El mercado estaba. No supimos entenderlo, no supimos leerlo, no hicimos buen trabajo como desarrollador, una serie de cosas, pero el mercado estaba, ¿no? En muchos proyectos, sobre todo en proyectos que se convierten en destino, como el que les platicaba de Querétaro, de los viñedos, y muchos otros que acaban siendo destino, el mercado no existe. Hay que crear al mercado para esos proyectos. O sea, hay que convencer a un mercado que por qué tendría que ir allá. Mismo caso nos pasó con un proyecto en Campeche, un proyecto en donde iba a ser como agroproyecto residencial, ¿no? Cada lote iba a tener su parcela o va a tener su parcela para sembrar, me olvidó el nombre, de permacultura. Bueno, el mercado no existe, o sea, no hay otros proyectos, no puedo medirlo, no puedo saberlo. Puedo crear el mercado si defino un muy buen proyecto, ¿no? Y tengo claro a quién le quiero vender. Y si esos que les quiero vender, hay gente para. Bien. Y el último elemento ¿cómo se llama? En el workshop lo veremos con mucha mayor detalle, obviamente por su importancia, tiene que ver la estrategia comercial, ¿no? No sé si algunos de ustedes han visto este modelo. Este modelo es el Business Generation Model. Este modelo se creó para la para hacer y constituir y crear empresas, se llaman emprendimientos, pero también nos funciona muy bien para el tema comercial de los proyectos, porque cada proyecto es una cosa distinta. Es como si estuviéramos creando una empresa de alguna manera diferente, con su propio mercado, con su propio valor, con su propio segmento. Y entonces, este modelo lo que nos dice para crear nuestra estrategia comercial es, primero, tenemos que entender con toda claridad cuál es el segmento de mercado al que vamos dirigidos. Entre mejor lo describamos, más
más adecuado va a ser, mejor puntería vamos a tener. Después, el siguiente elemento es, ¿cuál es esa propuesta de valor que yo le voy a dar al cliente? ¿Qué incomodidades y qué insatisfacciones voy a resolver de ese mercado meta? Específicamente de ese mercado meta, ¿qué va a resolver mi proyecto? Después, ¿cuál va a ser el canal? ¿Por qué medio le voy a dar a conocer a este cliente que ya tengo mi propuesta de valor? ¿Qué es? Redes sociales, señalización en la calle, es banners, es participar en eventos, es hacer desayunos y eventos Friends and Family. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser ese canal bajo el cual le voy a llegar? Lo más específico y claro es el mercado. Y la siguiente es cómo voy a fidelizar al cliente, cómo me voy a asegurar que en el proceso de la venta, el cual es bastante largo, ¿no? Desde los más largos seguramente de vender cualquier otra cosa, el vender una propiedad, que no se nos desperfile el cliente, cómo mantener su fidelidad, ¿no? Cómo lo enamoramos del proyecto. Y finalmente, todo esto con una base y un sustento, como les decía, esto tiene que ser negocio. Que nuestros precios metro cuadrado, precios absolutos, que el presupuesto de marketing, que todo esté claramente alineado y que permita soportar que la estructura de arriba se vaya a hacer. No sé si hasta acá tienen alguna duda, pregunta, comentario, o ya hablé demasiado y ya lo dormí. Qué pena, luego me aviento mis rollos. Me puedo aventar horas. ¿Nadie? Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, Miguel Ángel Ramírez. Mucho gusto. Quería preguntarle si también se considera en el diseño de un proyecto y que este sea factible, que sea realizable, situaciones económicas. Por ejemplo, yo me encuentro en Villahermosa. Sí. Muchas veces se depende la economía mucho de Pemex o de las empresas que le trabajan a Pemex. Hay mucha gente Okay. de buenos ingresos que precisamente trabaja para empresas que dan servicio a Pemex. Sin embargo, la situación local o económica, Pemex no les ha pagado, entonces pues empieza a haber recorte de personas, ¿no? Cuando ya hay proyectos en el mercado, pues para esa gente, ¿no? Y entonces, como asesor inmobiliario, pues es buscar mercado fuera de la ciudad para que le empiece a dar movimiento a esas viviendas. ¿Cómo proteger como desarrollo ese tipo de cambios de mercado o simplemente alguna situación de evaluación o desaceleración, etcétera? Como proyecto, como desarrollador, ¿cómo protegerse? ¿Qué porcentaje hay que considerar? Esa es una. Y por el otro lado, desde luego, creo que el esquema adecuado para hacer factible como asesor inmobiliario comercializar un desarrollo es que tenga un capital inicial, me parece que es o debe ser de un 30% de los accionistas, se debe de depender de cierta forma de la preventa para irse capitalizando y también contar con un fideicomiso como un candado para asegurar que el destino de ese ingreso por preventas se asegure de que se va a dar conclusión en tiempo de lo que se está prometiendo vender, ¿no? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Con todo gusto. Sí, ¿cómo cuidar un proyecto? Efectivamente hay muchos factores económicos que tenemos que considerar, me voy a regresar un poco en la presentación a la balanza inicial, que tienen que ver justamente con el entorno. Si existe la posibilidad, yo siempre sugiero que hagamos los proyectos por etapas, ¿no? El nivel de riesgo que vamos a asumir si hacemos un proyecto por etapas siempre será menor. Si hablamos de vivienda horizontal, es muy fácil que sea por etapas. Si es vivienda vertical, es más complejo. Pero en todo caso, mi sugerencia es hagamos proyectos por etapas, ¿no? Es decir, en vez de aventarnos en una torre 100 unidades, pues mejor, si el terreno nos lo da,
Mejor vale la pena hacer 5 torres de 20 departamentos. Hay factores económicos que podemos predecir de alguna manera, que podemos entender realmente el impacto, y hay otros que no. Yo les puedo decir que todos aquellos, y yo me incluyo, que como desarrollador nos quedamos a la mitad de la construcción de un proyecto en pandemia, yo les puedo decir que el 90% de los que estábamos construyendo la mitad, perdimos dinero. Por cambios, obviamente, en los costos de los materiales, costos de construcción, baja de ventas, obviamente, había que mantener a equipos. Fue un entorno complicado que no podíamos preverlo, ¿no? Pero hay otros que sí podemos prever. Si ya de entrada hoy, por ejemplo, sabemos que nuestro segmento va para la vivienda económica y entendemos que hoy existe una baja disponibilidad de créditos de Infonavit, bueno, hagamos proyectos por etapas, proyectos mucho más pequeños, ¿no? No sé si con eso resuelve la duda. Y la siguiente duda, si la entendí bien, es como desarrollador, lo ideal es de que el desarrollador al menos ponga el 10% del capital que se requiere de un proyecto. Y cuando refiero a capital, no es del dinero de inversionistas que requieres, sino del 100% del valor de un proyecto. Y que no, eso es adicional al apalancarse en las preventas. El apalancamiento en la preventa es un arma de doble filo, porque muchas veces queremos darle continuidad al proyecto, es decir, permisos, licencias, proyecto ejecutivo y demás, con el dinero de las preventas. Pero ¿cómo es que entonces yo llegué a un precio correcto por metro cuadrado si no tengo un proyecto ejecutivo? Si no tengo un desglose detallado de costos. Y entonces es ahí cuando perdemos dinero y mucho porque nos capitalizamos con la preventa y después nos damos cuenta de que me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Y ya le perdí dinero. Hay que tener muchísimo cuidado. Nuestra sugerencia es que la preventa idealmente suceda una vez que tenemos un proyecto terminado, un ejecutivo, con todas sus ingenierías y que tenemos un presupuesto detallado, ¿no? Espero haber contestado, Miguel. Supongo que sí. Adelante, Javier. Gracias, María Fernanda. Muy interesante, todo lo que se comentó. Nada más una pregunta de la tabla de evaluación, también muy interesante. Si pudieras ahondar un poco más en el tema, es el punto 11. Gracias, es el punto A 11 ver. precisamente. El Ajá. de, no, es el Sí, precio certidumbre 12. jurídica. No, perdóname, es el 12, precio absoluto contra competidores, contra valor Sí, agregado. No sé si sí, pudieras comentar un por poquito más. supuesto. Sí. Y la voy a tratar de dar con este mismo ejemplo que comentaba, y es, eh, a lo mejor eso puede ayudar. Hace tiempo nos buscó un desarrollador en Cancún, quien nos dijo, oye, tengo un problema porque no hay mercado o algo está pasando en el mercado, pero él traía precio promedio en ese momento metro cuadrado de 27,000 pesos metro cuadrado, mientras que los competidores en la zona estaban en 30,000 pesos metro cuadrado. Él traía un proyecto con unas amenidades muy superiores, traía cancha de tenis, alberca, o sea, traía unas amenidades muy superiores al mercado, con un precio por metro cuadrado de venta más económico. Decía, ¿cómo es que no estoy vendiendo? O sea, uno, estoy más barato, y dos, estoy dando más beneficio. ¿Cómo es que mi vecino vende? ¿Cómo es que yo no vendo? ¿No? Ahí, ¿qué fue lo que encontramos? La importancia del precio absoluto. Los departamentos de la competencia eran departamentos, o de la oferta que había en esa zona, eran departamentos de 65 a 75 metros cuadrados por unidad. Él lo que estaba haciendo era diferenciar el proyecto y se estaba yendo a departamentos que iban de 90 a 100. Claro, nada más que si tú haces departamentos de 100 a ese precio, te sales de mercado. Entonces, el mercado puede decir, oye, está padrísimo que seas el más barato, pero por más barato que seas, no me alcanza. O si me alcanzara, prefiero irme a otra zona. Prefiero estar en una zona que esté más
a mi alcance económico, ¿no? Creo que eso puede ayudar a responder la duda. No sé si ayuda, Javier. Sí, muchas gracias. Sí, cuando midamos el mercado, yo les diría, es preferible olvidarnos del precio metro cuadrado. Hablemos de absolutos. Porque a la gente, le voy a decir una redundancia, pero a la gente le alcanza lo que le alcanza. No lo podemos ver por metro cuadrado. O sea, le alcanzan 3, 4, 5, 7 millones, ¿no? Y esos 5, 3, 4, 7 millones, ¿cómo comparan respecto de esa zona de los otros desarrollo? ¿No? Bien. ¿Alguna otra duda? Veo aquí algunas dudas en el chat, pero entre que veo y no veo. Sí, hay una que dice Marifer de Jesús Velázquez, para Sí. volúmenes grandes de superficie, ¿qué tipo de inversores hay? Volúmenes grandes de superficie, ¿de qué? ¿De terrenos, de vivienda? No sé, Jesús, Uso si de nos más, quiere de más de 1000 hectáreas. hectáreas, ajá, o si quiere abrir micrófono, Jesús, de terrenos, dice. Adelante. Ajá. No sé si quieres preguntarnos, Jesús, y si no, medio trato de responder con base en lo que entiendo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pensé que no podía abrir mi micrófono, pero ya me di cuenta que sí. Mire, yo resido para acá del lado de Ensenada, Baja California, y con anuncios importantes de la presidenta o del gobierno federal, un aeropuerto nuevo, un puerto en San Vicente, cosas de esas. Se está detonando que la gente oferte muchos terrenos ejidales o no ejidales o de propiedad privada, etcétera, ¿no? Pero son terrenos que difícilmente se pueden vender pues a una sola persona o acomodar a una sola persona. Obviamente necesitamos un proyecto, ¿no? Pero son superficies de 1250, de 1300, de no sé, 800 hectáreas. Son grandes, vastos terrenos, ¿no? Cabría una pequeña ciudad, ¿no? ¿Y qué nos puede recomendar? ¿En dónde podemos hacer match Encontrar. con un inversor? Ya, bien. Mira, hay varias cosas. Hay dos tipos de inversionistas o compradores para este tipo de proyectos, ¿no? El primero son lo que le llamamos desarrolladores de tierra, ¿no? Hay desarrolladores de tierra que hacen es comprar terrenos ejidales o comprar grandes extensiones o comprar oportunidades en terrenos, les cambian la factibilidad, les hacen un proyecto y después las aportan o las venden a desarrolladores, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el desarrollador no quiere meterse en todo lo que implica la desincorporación del ejido. Sí, entiendo. Entonces, esta figura que es como el desarrollador de terreno. Ahora, también hay desarrolladores, pero sobre todo los que son más grandes y sobre todo son fundamentalmente los vivienderos, que le llamamos, aquellos que detonan viviendas, proyectos de más de 1000, 5000 viviendas, de 800 a 1,5 millones de pesos, ¿no? Esos son Ok, los que normalmente compran grandes extensiones de terreno y ya después, con base en esa gran extensión, lo van subdividiendo. muy Eh, bien. Esas son así algunas respuestas. Si no, ahorita que Lino por ahí te comparta el contacto o nuestra página y demás de Conterra. En Conterra, que es una de las divisiones que nosotros tenemos, ahí lo que hacemos es como el match entre desarrolladores y aportantes de terreno. Nada más aquí es importante que solamente es aportantes, no la venta. ¿No? Pero Ok. bueno, puedo responder. Muy amable, muchas gracias. Con todo gusto, Jesús. Leopoldo. Gracias, Fernanda. Una pregunta, recién hablabas de un proyecto, por ejemplo, el de Querétaro, el de Viñedo, que es un proyecto destino y que justamente este tipo de proyectos, al no tener competencia directa, estaba creando el mercado. Correcto. En este tipo de proyectos que crean mercado, por ausencia de competencia directa y porque ves un nicho, ¿no? Ves un mercado meta, como decías. Sí. ¿Cuáles son los puntos o qué estrategia o cómo cambiaría la estrategia frente a uno convencional, digamos, que vos llegás a un mercado donde ya está instalado? Perfecto, sí. Muy buena pregunta.
Efectivamente no, como bien dices, no evalúas los mismos factores porque no tienes datos para esos factores. Lo que haces es, y si identificas al mercado meta, este proyecto que va a ser un destino, ¿a quién va a ir? Eso es lo primero, ¿no? Claro. ¿Qué vas a hacer? O sea, ¿a quién vas a atraer? Y buscas si dentro de las zonas aledañas, o muchas veces ni aledañas, que así fue como se creó el ITIBU, ¿no? Con el mercado de Canadá, de Estados Unidos, ¿qué tanto apetito había por proyectos de ese tipo? ¿No? Ese es el siguiente. Lo que hay que entender es un mercado mucho más ampliado y es no tanto ir a preguntarte qué necesitas, es cómo te convenzo de que lo que necesitas es una casa en Liverpool, ¿no? ¿Cómo te convenzo a ti, empresario, que lo ideal para ti es de que tengas una casa con 10,000 metros cuadrados de viñedo, en donde aparte te ayudo con la administración del tema de la uva, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que hay que entender primero es ese mercado meta y después, la verdad es que hay que crear la necesidad. Sí, está bien. Sí. Gracias, Fernanda. Con todo gusto. Bien, adelante, Miguel. Sí, muchas gracias. No me podía conectar hace rato de las dos preguntas que le realicé. Sí, muchas gracias por la respuesta muy completa. Sin embargo, ¿cómo protegerse como desarrollador ante situaciones, ¿no? Una pandemia. Definitivamente ya debe haber algún seguro ante situaciones de esas para que pues no quede truncada y haya pérdida de dinero durante la construcción, como no, digo, no esperemos otra pandemia, pero alguna situación económica que desacelere muchísimo y que no se venda y esté parado el proyecto. Esa sería. Y la otra, por ejemplo, destinos turísticos que están detonando el modelo fraccional. Entiendo que este tipo de modelo está orientado a una cultura que ya está consolidada en Estados Unidos, Europa, Canadá. Sin embargo, creo y considero importante también dar desarrollo, de hecho esa es la intención, los pueblos mágicos que se vayan convirtiendo en marcas internacionales para darles desarrollo. No sé qué opina de esta situación. No solo que como una marca Cancún, Playa del Carmen, Tulum, que ya están consolidadas en el mundo, si usted va a Tokio y le pregunta a alguien de Tokio, ¿conoces Cancún? Claro, Cancún, México. Pero si tú le dices, no sé, un pueblo mágico que pues solamente lo conocen los que viven cerca, pues no lo van a identificar. ¿Cómo darle proyección internacional a estos lugares? Y bueno, no sé si me estoy explicando en mi pregunta. Sí, por supuesto. Mira, la primera, hablando del tema del riesgo, no existe un seguro, como yo puedo entender la palabra seguro contra una situación así, ¿no? O sea, como si fuera un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, no existe algo así. Los seguros y la disminución del riesgo las ponemos nosotros. ¿Con qué cosas, no? Vamos a pensar que llega otra pandemia o tenemos un problema de desabasto del acero, ¿no? O maderas o lo que sea, cualquier material. Si yo hago un contrato de precio alzado o precio máximo garantizado con un alcance perfectamente descrito con un constructor, como desarrollador, estoy disminuyendo el riesgo, se lo estoy transfiriendo al constructor. Entonces, eso es una manera en la que yo puedo disminuir ese riesgo, ¿no? La siguiente forma en la que yo puedo disminuir el riesgo, por ejemplo, de que me coman los intereses con un crédito puente, pues tendrá que ver justamente con el no apalancarme demasiado con un crédito puente. Es decir, si el puente me puede prestar 80 millones para la construcción, pues ver cómo capitalizo yo con más dinero para que en caso de un problema así no pase. Aquí lo importante es ver qué riesgos son y hacer una estrategia de administración de riesgos, pero una estrategia muy, muy detallada, ¿no? ¿Qué pasaría si? Tal cual, precios de materiales, perfecto. Hago un contrato a precio alzado con un contratista. Con eso aseguro el riesgo. Oye, otro riesgo es de que, no sé, viene el Tren Maya y que les pasó muchos en Tulum, pues no va a haber gente trabajando. Bueno, ¿cómo me aseguro justamente de tener un contrato con ese contratista, ponerle fianzas, garantías y demás? Bueno, eso me ayudará a disminuir.
Un seguro como tal no existe. Y en el tema del impulso económico de promoción de México en el mundo, es un tema súper complejo. Normalmente, y yo lo aprendí hace poco en Los Cabos, el 80% del dinero que sale de promoción económica del destino sale de los empresarios y el otro 20% sale del gobierno. Pero la voluntad es al revés. Es decir, es el 80-20, la voluntad es del gobierno. El que se acerque a diferentes embajadas, genere eventos, etcétera, para promocionar los destinos, es más un tema de ellos como gobierno. Como desarrolladores es muy complejo solo, y tan así que ni siquiera todo el capital que tiene los desarrolladores de Los Cabos lo hacen solos. Dependen muchísimo del gobierno. Ahí, esa es la realidad. Hay un proyecto muy interesante que se hizo destino, no sé si lo conozcan, en Tlaxcala. Está como en la mediación de Tlaxcala y Puebla, que se llama, si alguien se acuerda, dígame por favor. Es como un pueblo español. Valquirico. Valquírico, exacto. Ese es el caso perfecto de cómo generar una necesidad, ¿no? Y en un lugar donde no había nada, ¿no? Y cómo lo conviertes eso en un proyecto. Y me acuerdo por lo que decías, pueblos mágicos. Acá se creó uno sin existirlo y se creó una necesidad de algo. Eso es un proyecto. Bien. Adelante, Omar. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera saber Sí. si yo decidiera como desarrollador mejor, por ejemplo, el capital, dejarlo únicamente para comprar tierra y ese terreno yo aportarlo con Ujú. desarrolladores con más experiencia, ¿cuánto puedes estar generando? ¿Cuánto puedes estar ganando cuando es terreno en aportación? O sea, si yo tuviera Ok, la tierra y la quiero aportar. ok, buena pregunta. Si tú eres un aportante de terreno, normalmente el valor de la tierra va en función, más bien la tierra vale lo que podemos hacer en ella, ¿no? Es un porcentaje respecto de los ingresos potenciales y el porcentaje varía dependiendo del segmento inmobiliario. No es lo mismo vivienda vertical que vivienda horizontal, que lotes. Hay una variación, pero es un porcentaje respecto de los ingresos. Esa es una forma. Normalmente voy a hablar, digo, voy a hablar como los proyectos más típicos, que es vivienda residencial vertical, ¿no? En donde el valor de la tierra está entre el 13 y el 17%, más o menos. ¿De qué va a depender que hagas un buen negocio, Omar? De que adquieras la tierra a mucho menor precio, ¿no? Es decir, tu negocio será el desarrollo de tierra, la adquieres a menor precio, la aportas al máximo posible potencial, a pensar al 17, 16% del valor de los ingresos, pero adicional puedes llevar un porcentaje de las utilidades, porque te acabas convirtiendo en un socio del proyecto, en un aportante. ¿Qué porcentaje de las utilidades? Típicamente va de entre un 10 a un 20% de las utilidades del proyecto. Mi recomendación es que cada vez que haya alguna aportación, si ustedes son los aportantes o al revés también el desarrollador, se haga a través de un fideicomiso. Y en este caso, tú, Omar, como aportante de un terreno, es importante que dentro de los fines del fideicomiso se establezca que el fiduciario cuide los intereses del desarrollador a través de un presupuesto, a través de un estado de resultados. Es decir, dentro de la estructura del fideicomiso se establece cuál es el estado de resultados esperado para el proyecto y que cualquier desviación de ingresos o de egresos que afecta a las utilidades del proyecto, el comité técnico del cual tú tendrías que participar como aportante debe estar enterado y debe estar de acuerdo. ¿Para qué? Para que tú cuides tus intereses respecto de tu proyecto en utilidades. Pero no sé si eso respondió a la duda. Sí, sí le respondió. Por ejemplo, si yo aportara un terreno donde se pueden hacer 40 departamentos, así más o menos haciendo como un ejercicio así rápido. Sí. 40 departamentos, hacemos el estudio de mercado y podemos hacer 40 departamentos de 4,5 millones, Ok, ¿verdad? A lo mejor yo recibo metros cuadrados como pago, pero ok, aparte utilidades, ¿no? ok. ¿Cuánto sería lo que pudiera estar ganando así como ejercicio Ok. rápido?
Estamos hablando de un proyecto de 180 millones de pesos, vamos a suponer por el 15% del valor, la tierra tendría que estar en 27 millones aproximadamente, más un 20% de las utilidades. 180 millones por 19% de utilidades son 34 por 0.2, o sea, un adicional de 7 millones más o menos, como parte de las utilidades. Ahora, si te hacen intercambio por metros cuadrados, es otra cosa, porque aquí el truco está a qué valor de metro cuadrado vas a hacer el intercambio. A valor Friends and Family, a valor por abajo de lo que salga Friends and Family, lista 1, 2, 3, 4, 5, o a valor de venta final, ¿no? Que es ahí donde va a estar. Ahora sí que mi respuesta va a ser dependiendo de qué lado juegue, ¿no? Si yo soy el desarrollador, yo te voy a decir, no, yo te lo quiero dar al precio final. Si yo estoy a favor del aportante, digo, no, pues que sea lo más bajo posible, ¿no? Ok. Es que bueno, ahorita como desarrollador, Sí, tengo terminando un proyecto. La verdad, pues fue un poquito sí, desgastante. sí, Y pues mi tema es, o sea, me interesa más capitalizarme, obviamente, pues antes que estar ahí, pues como trabajando como desarrollador, ¿verdad? ok, Entonces ya he estado pensando en la opción de mejor mi capital destinarlo a la tierra sí, y pues buscar desarrolladores ya con mucha experiencia. Eso es sí, lo que estoy pensando como para ya deslindarme un poquito de la claro, carga de la presión y a lo sí, mejor pues, ver pues la ganancia más rápido, ¿no? Y claro. este, Sí, mira, digo, eso será materia de otro tema, pero mi recomendación es desarrollar tierra es muy interesante, ¿eh? Y es un negocio de menos riesgo. ¿El riesgo dónde está? En la aportación. Es lo único que hay que tener mucho cuidado, en que el vehículo de inversión que tendría que hacer un fideicomiso, yo les diría sí o sí, esté bien armado, ¿no? Porque como hemos dicho mil veces, el fideicomiso es tan bueno o tan malo como se redacta. Entonces, si tu patrimonio lo vas a poner en un fideicomiso, lo que hay que cuidar es que el fideicomiso te cuide. Ahora, invertir, como te digo, en desarrollo de tierra puede ser un gran proyecto, ¿no? Este proyecto que por ahí comentaban de 1000 hectáreas o de las que fueran, 200, los que sean, el subdividir y hacer un proyecto mixto también le da mucho valor a la tierra. Entonces, digo, es un buen ejercicio. No todos los desarrolladores ni tienen por qué verticalizarse, ni mucho menos, ¿no? Es ahí un mito y una cosa terrible que todos los que quieren ser desarrolladores quieren hacer vivienda vertical, como si fuera la meca, ¿no? Cuando realmente a veces es mucho mejor negocio hacer otras cosas de desarrollo inmobiliario, ¿no? Y el industrial mismo es mejor negocio. Va, Gabriel, y luego Emilio, y terminamos. Gracias, María Fernanda. Buenas noches. Buenas Eh, noches. es en referencia a lo que acaban de mencionar de si el Sí, aportante se le ve como aportación de capital, ya. y diría yo, el otro extremo sería si se le ve como un proveedor de tierra. Y al decir proveedor, la diferencia, para verlo más terrenalmente, por decirlo así, lo compararía con un vendedor de acero, las varillas. Ujú, ¿Cuándo le pago al proveedor de varillas? Pues en cuanto me entrega la ya, varilla, a los 15 días o a los 30 o a el contrato, el convenio que tenga con él. Y según la prontitud del pago, es el descuento que me hace. Si es pago ya. contra entrega, a lo mejor es, o incluso si pago por anticipado, seguramente o esperaría tener el máximo descuento. Y viceversa, mientras más largo sea el plazo para pagarle, lo más probable es que me cueste más caro. Pero Sí, luego entonces, si alguien llega y aporta capital, o sea, dinero fresco, y es capitalista o es inversionista neto del proyecto, lo sí. vería como que esa persona no va a ver ni un quinto de utilidad, sino hasta que se termine de construir y vender y cobrar la última vivienda, porque hasta ¿Ok? entonces se acabó el riesgo, ¿de acuerdo? Y hasta entonces podemos decir, nos toca de a tanto. Y probablemente entre ambos extremos podría haber alguna combinación, como ustedes gusten plantearla.
pero creo que así es como debiera verse al aportante de tierra si es que pretende entrar como socio, que entonces su utilidad neta más el pago de su terreno sería hasta la entrega de la última vivienda, porque de lo contrario, si él va saliendo conforme se va entregando cada casa, qué rico, él va disminuyendo su riesgo, y el que se va quedando con el riesgo es el que sigue reinvirtiendo su dinero para llegar a desplazar la última vivienda. Y si en ese camino ocurre algún problema, llámale de carácter normativo, que llega el municipio y te cancela, o te cortan el agua, o hay alguna, vámonos al extremo, hay una expropiación de tierra, porque ahora hasta eso se les puede gastar la 4T. Digo, no quiero aquí politizar este tema, pero vaya, mientras no entregues la última casa y la cobres, sigues teniendo el riesgo. Entonces, creo que así debiera tratarse también, bajo Sí. ese esquema, al aportante de tierra depende cómo quiera él participar y el riesgo que quiera asumir. ¿Sí estarías de acuerdo con esto? Totalmente, pero hay una cosa bien importante y es, hay una frase que tenemos que grabarnos y es, el rendimiento está ajustado al riesgo. Si Correcto. yo voy a llevar mucho riesgo, yo voy a pedir mayor rendimiento. Vamos a pensar que soy Omar, la voy a aportar mi terreno hasta el final, el último día, mi riesgo es tremendo. Y entonces, yo lo que voy a pedir es un rendimiento tremendo, que tampoco al desarrollador le conviene. Lo que al desarrollador, bien importante primero entender que el único responsable de que el proyecto salga en tiempo, en costo, en calidad, con las utilidades, es el desarrollador. El desarrollador invita a socios, tanto capitalistas como aportantes de terreno o a proveedores, pero el único responsable de que el proyecto suceda y suceda bien es el desarrollador. Es decir, cuando invitamos a una sociedad, a otros más que una sociedad es una inversión. Porque si fuera una sociedad tendría que participar con algún alcance. Y nuestras recomendaciones, debe haber solo un responsable. Porque cuando existen muchas cabezas, muchas empresas respondiendo de un proyecto, ninguna responde y eso acaba siendo crisis. Entonces, sí se puede pagar el terreno al final, por supuesto, más que va a ser carísimo. Y a ningún desarrollador creo que le convenga. Y para el dueño del terreno es mucho riesgo, muchísimo. También, pues obviamente, si se paga todo de cotado al inicio, pues obviamente no fue una aportación, fue una venta, o hasta si tenemos una venta a plazos, ¿no? Si nosotros establecemos que vamos a pagar 1 millón de pesos cada mes hasta llegar a los 20 millones que vale el terreno, no es una aportación, es una venta a plazos. Pase lo que pase, me pagas, ¿no? Eso no lleva riesgo, o mucho menor. Todo es posible entre el blanco y el negro, todo es posible. Depende el riesgo lo que nos va a costar. Si queremos que el aportante del terreno lo deje hasta el final, va a ser mucho más caro y no nos va a convenir. Al igual que cuando nosotros pedimos o atraemos inversionistas de capital, también lo que nos conviene es sacarlo lo más rápido posible para que sus tires mejoren y la de todos mejoren, ¿no? Yo, sí, mejorar tires, reducir los tiempos de inversión. Creo que el modelo más ganar, que nosotros utilizamos, yo creo que en el 90% de los proyectos, es valor de liberación. Si te voy liquidando, no te voy a dar un anticipo o te doy un mínimo, te voy a ir liquidando tu terreno conforme yo voy recibiendo ingresos del fideicomiso. Entonces le instruyo al fiduciario que por cada peso de venta te reparta, no sé, 10, 15 centavos, lo que sea. De tal manera que tú vas recibiendo, pero también tienes un riesgo. Si yo no vendo, pues tú tampoco recibes dinero. O si yo vendo más barato, yo te prometí que iba a vender casas de 10 millones y acaban siendo 8, pues tú te llevas X% de 8. Sí lleva un riesgo el aportante del terreno. Si no vendo en 1 año y vendo en 5, llevas riesgo. Creo que el mejor mecanismo entre el blanco y el negro es ese gris, ¿no? Valor de liberación, a veces un porcentaje de entrada. ¿Por qué? Porque el riesgo del aportante también es grande en cuanto a que hay que dejar en garantía la propiedad para el crédito puente. Eso no lo podemos. Si queremos un crédito puente, no hay vuelta atrás. La tierra tiene que quedar como garantía. Y normalmente nos van a pedir, y que eso es importante, por ejemplo, para Omar, cosas que hay que tomar en consideración,
nos van a pedir que a veces quede como garante en lo personal los propietarios del terreno, porque el banco los entiende como socios. Y pues nadie, o sea, yo tengo un terreno, te quiero aportar el terreno, pero no mi casa, mi coche y mi vida, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que manejar con mucho cuidado. No es tan fácil el esquema de aportaciones. Se necesita un buen fideicomiso y se necesitan acuerdos claros, pero yo te diría, entre el negro y el blanco es ese, ¿no? Un valor de liberación. Instruida por fideicomiso con dinero de depósito al fiduciario. Si no se depositan los clientes directo al fiduciario, pues yo mañana puedo decir que nadie me pagó, ¿no? Y entonces no te pago lo porcentaje porque simplemente no estoy obligada a informarle al fideicomiso. Bien. Gracias, Fernanda. Con gusto. Algo más. Sí. Ojalá nos puedan compartir la grabación de esta sesión. Ha sido muy interesante. Gracias. Creo que vale la pena verla más de una vez. Perfecto. Pues no sé, ahí mando a Lino. Ahorita que Lino les comente. Gracias. Gracias, Bien, Fernanda. Emilio. Hola, Fer, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, una pregunta muy rápida, regresando un poquito al ejemplo que platicabas sobre el desarrollo de Querétaro con el viñedo. Sí. Yo tengo una duda respecto a esto. ¿Qué tan válido es voltear a ver otros mercados, otras ciudades, otras localidades, donde hay proyectos de cierto tipo, a donde están teniendo un éxito y están teniendo obviamente ya datos de target, pues sí, de gente objetivo, de público objetivo, para definir el éxito de un proyecto en una nueva localidad, es decir, tropicalizarlo? Me voy al caso de Querétaro que mencionabas, porque pues Querétaro es una ciudad que está muy cercana a San Miguel de Allende. Y en San Miguel de Allende hay muchos desarrollos con viñedos justamente. Entonces, ¿qué tan válido es eso? Súper válido si el mercado meta es similar. Es decir, si tenemos el mismo perfil de mercado, lo podemos atraer, súper válido. De hecho, yo les diría, ni siquiera se limiten en pensar en atraer ideas de lo que hoy sucede en México. Hay que traerlas desde otro lado del mundo. Es impresionante lo que se cocina de verdad en otros lados, que podemos traernos como mejores prácticas a México si el mercado es muy similar. O sea, digo, pues obviamente pueden ser pues otra cultura, pues, pero me refiero a que si existe ese mercado de familias jóvenes de 45, de tal, con ciertas necesidades, realmente es un mundo bien globalizado y sí es súper válido. De hecho, muchas veces se inventa el hilo negro, ¿no? Esa idea de los viñedos, no, ahorita hay muchos, pero de verdad en ese momento éramos de verdad el segundo en toda la zona. Pero esa idea viene realmente de Baja California, no era algo de Querétaro en ese momento. Entonces, súper válido. La respuesta, sí. Y yo les diría, exploremos más allá, ¿no? ¿Qué están haciendo otros países? Hay sí, Valle de Ensenada, correcto, digo Valle de Guadalupe. Hay una amenidad que yo la aprendí el año pasado, estuve por España y parte de lo que aprendí es los nuevos fraccionamientos están recuperando, no fraccionamientos, las nuevas torres, están recuperando una amenidad que era vieja de la época, yo creo que de la Cánica, ¿no? Y es lo que le llaman el choco. El choco es una palabra vasca y es como una cocina comunitaria. Entonces, como ahora los departamentos son tan pequeños, que rondan de los 45, desde los 40 hasta los 65 metros cuadrados, pues realmente sociedades latinas, pues se nos es complicado, que siempre queremos convivir, tener fiestas, hacer comidas, invitar gente a las casas, pues de pronto cuando tienes un departamento de 50 metros cuadrados, pues no puedes, no puedes hacer eso. Y entonces hoy están rescatando una costumbre de hace muchos años, que es el choco, que son estos comedores que ya están, ya tienen todo, es como una cocina con un gran comedor que ya está amueblado, que ya tiene todos los instrumentos, que ya tiene todo, para que se cocine en familia. Y entonces, en vez de tener una palapa, lo que tengo es un choco, y entonces yo la reservo y tengo una comida y invito a mis 10 amigos, podemos estar ahí toda la tarde, cocinamos, comemos, y no necesito estar en mi departamento. Es buenísimo. Hoy nadie lo está haciendo en México. Nadie. Bueno, hasta ahora que yo sé.
Entonces podemos traer muchas mejores prácticas de fuera, ¿no? Y seguro funcionan. Si vamos a hacer un proyecto de ese tamaño tan chiquito, oye, pues qué interesante hacer eso, ¿no? Y me quito de las cosas que ya nadie usa, la alberca y esas cosas, gimnasio, que nadie usa, por Dios. Vayan a los desarrollos y dense una vuelta. ¿Cuánta gente hay en la alberca? ¿Cuánta gente hay en el gimnasio? ¿No? Espero haber con eso respondido, Emilio. Luego Sí, 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 me me doy quedó muy por- claro. ¿Tuvo algo que ver? O sea, ustedes, por ejemplo, para ese proyecto, Sí, ¿sacaron data de alguna otra sí, localidad para...? sí. Bueno, este proyecto, les voy a decir, se llama Puerta del Lobo, que está ahí en Querétaro. Eh, y sí, por supuesto, sacamos datos de otros lados y demás. Y sobre todo comparables. O sea, al final, hoy no tengo contra qué compararme, ¿no? La gente de Querétaro, pues no tenía contra qué. Pero si yo te digo, oye, este lote te va a costar 3 millones de pesos, tú como una segunda inversión, ¿qué otra cosa te puedes comprar? ¿No? Y entonces ahí donde empiezas a encontrar, decir, bueno, a ver, los inversionistas de X perfil tienen 3 millones. Y es más, hasta 3 millones ni lo van a querer por valor. Ok, vamos a salir en 4,5 para una hectárea o 5,000 metros cuadrados. Y va a ser todo este concepto y son estas 30 familias, punto. Sí. Ok, perfecto, Fer. Oye, y una última pregunta. Recuerden, sí, recuerden. Al mercado hay que preguntarle tus incomodidades y tus insatisfacciones. Si lo preguntáramos así cuando entrevistamos gente que vive en departamentos de 50 metros cuadrados, les juro que nos van a decir, es que no puedo invitar a mis amigos. Entonces creemos una amenidad que supla esa necesidad, ¿no? Claro. Oye, nada más para terminar, me Sí. quedó la duda. ¿Cuál es el proyecto en León que hablabas que no tiene amenidades? ¿Me Es un podrías decir proyecto el que está nombre? muy cerca. Fíjate que no tiene nombre. Es un Ah, ok. proyecto que digo que no me acuerdo si son 30, 40 departamentos, que se hizo muy cerca de la zona industrial, pero no tiene nombre. Son de estos proyectos que salen. Fue Mm, hace ya, ¿qué habrá sido? Como unos 8 años más o menos de ese proyecto. ok, Pero es muy interesante. perfecto. Vendió todo en nada, de Sí, sí, verdad. sí, me imagino. Sí, Muchas gracias, Fer. Buenas noches. con todo gusto. Miguel. Sí, ya por último, para dejarle ir, muchísimas gracias por su paciencia. No. Entiendo que en México no hay un incentivo, no hay un motivador para un desarrollador implementar energías limpias en los proyectos. Sí, Muchos caray. se entiende la ecología por la parte de mercadotecnia, o la hotelería se entiende por el lado de ahorro, ¿no? O eficientar, ¿no? Los servicios. Sin embargo, eh, muchos de los proyectos a los que yo busco comercializar, lo máximo que llegan son paneles solares para apoyo al consumo de luz de áreas comunes. Pero yo, como propietario de un departamento, de una unidad de 5, 7, 10 millones de pesos, sigo con mi misma tarifa de luz, o inclusive más, depende cómo se haya establecido el contrato, Sí, y además ahorro de luz, de agua, o aprovechamiento de agua pluvial. O sea, como que no ha entrado en nuestras cabezas ya la necesidad de tener energías limpias en ese sentido, y que eso, claro. pues finalmente, creo que a veces los desarrolladores no les preguntan a la gente, y no traen el futuro al presente. Muchos desarrolladores desarrollan lo que creen que se va a vender, pero al día de hoy no piensan en Sí. 5 y 10 años, que en 5 y 10 años pues ya va a haber mucha implementación de energías limpias, coches eléctricos, etcétera, etcétera, Sí. ¿no? No sé, ¿cuál es su Sí, opinión? sí, mira, aquí es otra vez un tema de política pública. No sé si saben que existe la Agenda 2030. Es una agenda que se sumaron varios, o digo, no sabría si es de la mayoría de los países, en temas de acciones globales para un tema de sustentabilidad, ¿no? México está de entre esos, pero no hemos hecho nada. Yo hoy me encuentro del otro lado del mundo en un país que pues a veces creo que si los digo, a veces la gente ni lo ubica, ¿no? Y no saben, eh,
la publicidad que hay en muchísimos espacios de la Agenda 2030, ¿no? Me tocó ir a un foro económico por acá, en donde gran parte del tema que se habla es cómo obligar, porque a veces es eso, a los desarrolladores, cómo concientizar a la gente, y allá no tenemos nada, ¿no? Estoy en Malasia y de verdad, o sea, dirían, ¿y eso qué, no? ¿Cómo se come? Pues no sé cómo se coma, pero están más avanzados que nosotros en eso. Es un tema de impulso de política pública. Hoy el municipio de Zapopan, hace un par de años, buscó implementar un beneficio de condonar el 100% de las licencias de construcción a proyectos que estuvieran certificados, que estuvieran pasando las primeras etapas de una certificación verde, ¿no? Pero al final, pues es mucho el dinero que dejan de recibir los municipios, entonces la quitaron, ¿no? Duró ahí un año o algo así, se la impulsaron. Hoy el municipio, que no me escuchen, pero en Guadalajara, traen varias agendas, ¿no? De sumarse con los desarrolladores, y ellos traen proyectos verdes y que las licencias salgan en la mitad de tiempo o una tercera parte. Y el mismo municipio dice, no lo estamos haciendo. Ellos lo dicen. O sea, siguen saliendo en el mismo tiempo. No estamos dando ningún beneficio real. Entonces, hoy tienes un problema que el municipio no te ayuda, y tienes otro tema que el mercado no sabe, ¿no? Y como les digo, acá hay letreros de la Agenda 2030 por todos lados. O sea, la gente se está creando conciencia de que de aquí tienen 5 años para hacer cambios. En México no tenemos nada, de hecho, a lo mejor posiblemente ninguno de ustedes sabía de esa Agenda 2030, ¿no? Y quienes lo están medianamente impulsando, los bancos, y sobre todo los bancos internacionales. Los bancos bajan su tasa de crédito hipotecario, no puente, bueno, el puente desconozco, pero hipotecario si tú compras una vivienda verde, o sea, o que trae ciertas ecotecnologías. Entonces, en vez de pagar un interés del 15%, 12, 13, lo que sea, 8, pagas 1 o 2 puntos menos, ¿no? De tal manera que el usuario final, pues bueno, pueda estar interesado por fines del crédito hipotecario de comprar algo y tenga un beneficio. Solamente lo están haciendo los bancos tipo Santander y cosas así, ¿no? No sé si eso resuelve un poco la duda. Sí, Son muchísimas temas gracias. escabrosos. Y desde la idea, concepción de la idea, nos incluyen a nosotros como asesores inmobiliarios que tenemos el pulso de la gente, ¿no? Sí, Porque creo que después de la pandemia, sí o sí, todas las casas habitación, pues ya una amenidad o un espacio debe ser un área de TV, ¿no? O sí, para hacer un trabajo desde casa. Y siguen construyendo casas sin esa área para claro. me explico, entonces como que Totalmente. no se ha aprendido la vivencia de la pandemia y lo que vino a cambiar y pues desafortunadamente no llegó para quedarse esa cultura de adaptación. Gracias. Correcto, con todo gusto. Bien, pues hay un trabajo bien importante que es público-privado, ¿no? Pero bueno, mientras el público no funcione, como desarrolladores tenemos que salir adelante con lo que podamos. Y una cosa importante, y que es una de las razones por las que hemos creado esta área de Academy, es compartirnos el conocimiento. O sea, de nada nos sirve tenerlo y nosotros hacer los 5 proyectos bien o los 400 todos estos años y tal, si pudiéramos todos sumar y hacerlo mejor, ¿no? Y al final, unos aprendemos de otro, no lo sabemos todo, y vamos aprendiendo en la marcha, pero qué mejor que de una forma más estructurada, más ordenada, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el objetivo. Muchísimas gracias a todos.